Bueno, aquí está representado en esta imagen la secreción del hígado a través de influencia, perdón, de mediadores químicos como la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Sí? Ya vimos que el hígado tiene mucho que ver en la producción de mediadores químicos. ¿Qué va a producir el hígado? Vean cómo, por ejemplo, aquí tenemos los componentes del complemento. ¿Sí? Va a producir factores de la cascada de la coagulación. Proteínas, ¿sí? Por ejemplo, de unión a la manosa, que es la lectina, y que nos van a ayudar a que se active el complemento. Proteínas como la albúmina, la transferrina, ¿sí? Y otras proteínas que nos van a ayudar a la fase aguda de la inflamación. Inhibidores de las proteasas. Se van a secretar una gran cantidad de proteasas, ¿no? Por destrucción de los lisosomas en algunas células o en los propios microorganismos que se estén destruyendo. Entonces también tenemos que limitar la acción de esas proteasas para que no sigan destruyendo más células. ¿Sí? Entonces el hígado va a secretar esos inhibidores de proteasas que son antitripsina, antiquimiotripsina y antiplasmina, ¿sí? Para limitar la destrucción celular, la destrucción de algunos elementos, ¿no? De las proteínas. Va a secretar proteínas de unión a metales. ¿Sí? Estas proteínas de unión a metales nos van a ayudar a que la contaminación por ciertos metales no se lleve a cabo en el caso de la destrucción principalmente de microorganismos. Y van a secretar estas proteínas que se conocen como proteínas mayores que van a dar paso a la amiloidosis, ¿sí? Y que son precursores de las proteínas que vamos a ocupar durante todo el proceso inflamatorio y que en algún momento se pueden llegar a convertir en fibrosas estas proteínas y no pueden ser degradadas por los fagocitos y se convierten en el amiloide, ¿no? Que ya hemos visto. Entonces, uno de los órganos que tiene una gran influencia sobre el proceso inflamatorio, pues es el hígado, ¿no? Va a empezar a secretar gran cantidad de mediadores químicos. Unos para activar más el proceso inflamatorio y otros para regularlo. ¿Sí? Y aquí tenemos a las principales células presentadoras de antígeno, que habíamos estado hablando de la célula dendrítica, ¿sí? Que es una de las principales células presentadoras de antígeno, que es un macrófago especializado que se encuentra en los tejidos que están más relacionados con el medio ambiente.
la piel, tejido gastrointestinal y el sistema respiratorio, tejidos del sistema respiratorio. Pero también pueden llegar a ser células presentadoras de antígeno, los linfocitos B, ¿sí? Y los macrófagos. Y estos van a activar al linfocito T, auxiliar o cooperador, o linfocito Harper, o linfocito CD4. Para que este a su vez vaya a activar, ¿sí?, a lo que son linfocitos T CD8 o linfocito T citotóxico, ¿sí?, y activar al linfocito B para convertirse en una célula plasmática. Y la célula plasmática tiene una actividad muy grande de síntesis de proteínas. ¿Por qué? Y si nosotros la vemos al microscopio con una tinción HIE, nos vamos a dar cuenta que tiene un citoplasma intensamente basofílico, ¿no?, por la síntesis de proteínas, ya que esta síntesis de proteínas es para producir anticuerpos. Y el linfocito T auxiliar, ¿sí?, una vez que estimula estas otras células y que se llevó a cabo el proceso inflamatorio y todo salió ya bien, se queda como una célula de memoria. Y estas dos actividades que se realizan tanto en la célula plasmática como el linfocito T citotóxico lo conocemos como una inmunidad específica, ¿no? Inmunidad específica. En el caso de la célula plasmática, una inmunidad específica humoral. Y en el caso de la célula linfocito T citotóxico, una inmunidad específica celular. Otra cosa importante dentro de las células presentadoras de antígeno es que estas tienen el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no?, que es donde este complejo mayor de histocompatibilidad es donde van a presentar lo que es el antígeno, ¿sí?, a través del complejo mayor de histocompatibilidad. Y el linfocito T auxiliar tiene o se acopla muy bien a ese complejo mayor de histocompatibilidad. Tiene un receptor de membrana que se va a acoplar muy bien o se va a agarrar de ese complejo mayor de histocompatibilidad y que en su estructura lleva al antígeno. Vamos a ver. Entonces, ¿dudas hasta aquí?
De momento no, profe. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que se lleva a cabo el proceso inflamatorio, todo es parte del proceso inflamatorio, ¿no? Sí, y de la resolución de los problemas que va a tener de muerte celular un microorganismo. Posterior a esto va a venir la reparación, y la reparación de los tejidos. Entonces nosotros ya vimos que hay varios eventos involucrados, ¿sí? Para que se pueda reparar un tejido, ¿no? Y más o menos lo podemos resumir en este tipo de procesos. Primero, nosotros ya sabemos que un agente etiológico, ¿sí? Es aquel que es el culpable de que se muera una célula. Entonces nosotros podemos llegar a dividir o saber que la clasificación de las lesiones en los tejidos u órganos es a partir de un agente etiológico. Y ese agente etiológico generalmente, les digo, es el culpable de que una célula se pueda llegar a necrosar, a morir, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de agentes etiológicos. Por ejemplo, los químicos internos, ¿no? Y los químicos internos, por ejemplo, tenemos la hipoxia que genera acidosis, ¿sí? Acidosis celular, ¿sí? Tenemos a los radicales libres, que los conocemos como peróxidos. La hipoxia por sí sola va a generar que haya CO2. Entonces, estos químicos internos o que se producen en el cuerpo, a veces por el metabolismo general, por ejemplo, las bilirrubinas no conjugadas, los elementos libres de nitrógeno, los cuerpos cetónicos, todos estos químicos internos que se producen pueden llegar a producir daño celular o muerte celular, ¿no? Entonces, generalmente se tienen que controlar o se tienen que ir desechando para que no se acumulen en los organismos y puedan llegar a ocasionar daño tisular. Tenemos agentes etiológicos físicos, como el frío, ¿no? ¿Sí? Todos los organismos tienen cierta temperatura, ¿sí? O requieren de cierta temperatura para su buen funcionamiento. Y más en el caso de los especies domésticas que nosotros llegamos a estudiar, que son microorganismos homeotermos, ¿no? Y que a partir de su metabolismo ellos van a generar cierta temperatura. Y entonces cuando el metabolismo baja o cuando las condiciones medioambientales están muy adversas, pues existe el frío, ¿sí? O el calor. Y esto puede llegar a dañar los tejidos o células, ¿no? U órganos. También tenemos a lo que es la radiación. Dentro de las radiaciones tenemos dos tipos. Dentro de la clasificación de las radiaciones tenemos dos tipos, ¿sí? Que también ya hemos hablado de ellas. Radiaciones corpusculares y radiaciones electromagnéticas. Dentro de las radiaciones corpusculares
que está dada por cuerpos, ¿sí? Tenemos a los elementos radioactivos. Que el contacto con estos elementos radioactivos va a producir la ionización de los elementos de las células, principalmente el agua. Si se ioniza el agua y si se ionizan se ioniza el agua, se van a producir una gran cantidad de radicales libres que nos va a producir daños celulares. ¿Sí? Porque los radicales libres se van a adherir a otros elementos como lípidos, proteínas, DNA, ¿sí? Carbohidratos, y van a cambiar su estructura. Y ya sabemos que si cambia la estructura del DNA, pues nos puede llevar a dos situaciones, ¿no? Una, que no tenga función esa célula por cambios en su DNA y se tenga que morir. Y la otra es que se transforme esa célula en una célula peligrosa, que son las que llamamos como células cancerígenas, ¿no? Entonces, esa afinidad, esas condiciones, pues las tienen los elementos radioactivos. Y la otro tipo de radiación, tenemos la radiación electromagnética. Y dentro de la radiación electromagnética va a depender de su capacidad de penetración, que se lo va a dar la longitud de onda que tenga esas radiaciones. Y dentro de estas, pues tenemos las que pueden llegar a ocasionar daño celular, las radiaciones ionizantes, ¿sí? Y las no ionizantes, pues son la luz que nos permite ver las cosas, las radiaciones, por ejemplo, las microondas, ¿sí? Las radiaciones de los sistemas de radio. Esas son radiaciones no ionizantes, y después tenemos a las radiaciones ionizantes. Y dentro de estas ionizantes tenemos a los rayos ultravioleta, ¿sí? Que tienen un poder de penetración un poco limitado, pero al final de cuentas pueden dañar lo que es la piel. La pueden ionizar el agua que se encuentra en la piel. Tenemos los rayos X, ¿sí? Y tenemos otros que son mucho más ionizantes, que se conocen como rayos gamma, ¿sí? Y todos estos van a, dependiendo de la intensidad que tengan, la longitud de onda, el tiempo de exposición, la la cantidad de rayos y la susceptibilidad de cada individuo, va a ocasionar muerte celular, ¿sí? O cambios celulares que nos pueden llevar a diferentes enfermedades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, el cáncer. Enfermedades en donde, por ejemplo, si hay una muerte celular prolongada, ¿sí? Pueden cambiar el tipo celular, ¿sí? Por otro tipo celular más que va a dar una mayor protección. Eso pasa más en la piel, ¿no? Y lo conocemos como metaplasias, en donde la piel cambia su estructura. Otro tipo de agentes etiológicos que nos causa muerte, tenemos a los químicos externos, ¿no? Y dentro de esos químicos externos, pues tenemos a los cáusticos, metales pesados, a los venenos, por ejemplo, en este apartado de químicos externos están los fármacos, ¿sí?
Y aquí tenemos que tener bien en cuenta que todos los fármacos, ¿sí? Si nosotros vemos una línea así de acción de los fármacos, cada uno de los fármacos, dependiendo de la concentración y del tiempo que se estén ingiriendo, ¿sí? Si nosotros sabemos utilizarlos y tenemos la certeza de que no van a poder ocasionar daño, ¿sí? A esa parte de ese fármaco se le conoce como, acuérdense, va a depender de la cantidad y del tiempo, ¿sí? Y entonces, cuando no es dañino y nos puede ayudar a ciertas circunstancias, ese fármaco entonces está en su fase de dosis efectiva. Y la dosis efectiva de un fármaco es cuando nos está ayudando a algún padecimiento. Pero todos los fármacos, si te pasas de ese tiempo o de esa dosis, ¿sí? Puede llegar a una que se le conoce como dosis letal 50, en donde algunos fármacos, ¿sí? Pueden provocar daño al 50% de la población a los cuales tú se la estás eh, dando, ¿no? O utilizando ese fármaco. Y posteriormente tenemos la dosis letal 100, en donde ese fármaco ocasiona daños serios en tejidos, células u órganos a todos los individuos que te lo estás poniendo, ¿no? Esto va a depender de la cantidad del fármaco y del tiempo en el cual se lo estés colocando. Es por eso que los fármacos, ¿sí? En algún momento son muy útiles para corregir ciertas patologías o ciertas enfermedades, pero si nosotros no los sabemos utilizar o si los utilizamos en exceso, ¿sí? Pueden convertirse en tóxicos externos y dañar a nuestro paciente. Y por eso es que nosotros debemos de tener cuidado con los fármacos, porque muchos de ellos van a ocasionar daño tisular. Y entonces, si se fijan, nosotros tenemos un pequeño, solamente en comparado con las dosis letal 50 y la dosis letal 100 de un fármaco, la dosis efectiva está muy acatada a cierta cantidad, ¿no? Y por eso es que esa dosis efectiva generalmente son las dosis de los fármacos. Y también van en relación al tiempo, ¿no? Entonces a veces te dicen, este fármaco solo se utiliza de 2 a 5 miligramos por kilo durante cada 24 horas, durante 3 días o 5 días. ¿Sí? Todos esos estudios se les hacen a estos fármacos antes de que empiecen a ocasionar daño en las células. ¿Sí? Claro que así como se ve aquí, pues cada fármaco tiene su dosis efectiva, su dosis letal, 50 y 100, ¿sí? Pero debemos de conocer cómo es que van a funcionar, porque pueden llegar a ser muy dañinos para el organismo. Por ejemplo, ¿yo para qué situaciones voy a dar un analgésico? ¿En qué situaciones se dan los Para analgésicos? desinflamar.
No, los analgésicos significa anti, Para el dolor. antidolor, ¿sí? Entonces se dan cuando hay dolor. En el grupo de los analgésicos, ¿sí? Están los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales. Uno de ellos muy conocido, ¿sí? Es el paracetamol. Entonces, si es un medicamento, hay varios, ¿no? Hay muchos. Si es un medicamento que es para disminuir el dolor, ¿cuándo se tiene que dar? Pues cuando hay dolor, ¿no? Cuando exista dolor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo lo podré recetar que les diga, se toman yo veo a un paciente hoy, ¿no? Por ejemplo, hoy, ¿sí? El día 1. Y le digo, tómese el paracetamol durante 5 días, ¿sí? O 6 días, cada 12 horas, ¿sí? Se lo toma, ¿sí? Ahora, yo como médico, ¿cómo sé que ese paciente va a tener dolor durante los 6 días? Porque ese medicamento es para el dolor. ¿Qué pasa si a ese paciente al segundo día se le quita el dolor? ¿Qué estoy haciendo aquí durante el 3, 4, 5 y sexto día? ¿Le estoy dando un fármaco o le estoy dando un tóxico? Un tóxico, ¿no? Porque ya no hay nada que tratar. Pues sí, porque ya no tiene dolor. El dolor se le quitó a los 2 días, ¿sí? Y entonces ese fármaco ya no es un fármaco que va a ayudar al cuerpo. Se convierte en un químico externo, un tóxico, ¿sí? Un veneno. Porque el cuerpo no necesita que tú se lo estés dando ese tiempo porque tiene una finalidad, ¿no? Y esa finalidad es el dolor. Si ya no hay dolor, ya no es necesario dárselo. ¿Sí? Más o menos a grandes rasgos es como nosotros tenemos que ver a los fármacos. Es mejor ver a los fármacos como algo que puede dañar a algo que puede llegar a curar, porque así vamos a tener cuidado de poderlos nosotros prescribir, ¿sí? O tenemos que encontrar el punto medio en donde nosotros, y tenemos que saber que en algún momento los fármacos pueden convertirse en químicos externos y pueden ocasionar daño tisular. Por ejemplo, no sé si a ustedes a lo mejor si a nosotros nos llegan muchos pacientes, a veces allá en la clínica, en los perros se presenta una enfermedad que se llama traqueobronquitis infecciosa canina. Traqueobronquitis infecciosa canina. Y causa mucha tos, que se le conoce como tos de perro, ¿no? Y esta enfermedad está relacionada con algunas bacterias, que es la Bordetella, Pasteurella, y uno que generalmente hace que estas bacterias saprófitas, ¿sí? Que viven en el tracto gastrointestinal respiratorio de nuestros pacientes, principalmente Bordetella, ¿sí? Empiecen a proliferar, que es el virus de la parainfluenza canina, ¿sí? Virus de la parainfluenza canina. Entonces, cuando llega este virus de la parainfluenza canina, nosotros empezamos a ver que el paciente empieza a tener un exudado seroso, empieza a tener un poco de problemas en la tráquea, una tos ligera, ¿sí?
Ahora, este paciente que apenas está cursando con inicios de la traqueobronquitis infecciosa, ¿sí? Que es una enfermedad viral, ¿sí? ¿Necesita algún fármaco? Un antiviral, ¿no? Un antiviral. De acuerdo a lo que hemos visto de las defensas de los organismos, ¿qué son los antivirales? Los antivirales son medicamentos o fármacos específicos para un virus. No, no existe un antiviral que sea específico. Y de hecho los conocemos como antivirales, pero generalmente lo que van a hacer es ayudar al sistema inmune. Y los antivirales generalmente, ¿sí?, tienen la misma función que el interferón. Disminuir la replicación viral. ¿Ocupa un antiviral este paciente? ¿O qué es lo que ocupa? Ese individuo lo único que ocupa es confort, ¿sí? Una buena alimentación, un medio ambiente controlado, que esté en un ambiente tranquilo, donde él se sienta bien, donde no exista estrés, ¿sí? Que esté descansando bien, bien hidratado. Y si nosotros brindamos ese confort, él va a producir esto que nosotros le queríamos inyectar, ¿sí? Y lo va a producir mucho más específico para eso que lo está atacando, ¿sí? Qué bueno que mencionó los antivirales. Profe, Sí, entonces un antiviral es como un potenciador del sistema inmune, pero un sistema inmune en general. O sea, no es como que potencie un, o sea, para un virus en específico. sí, así es, así es. Todos los antivirales que conocemos, excepto de uno, ¿sí?, que sí es un antiviral como tal, que es el aciclovir, que se ocupa para el herpes labial. Ese sí es un antiviral, es el único antiviral que existe, porque sí está bien estudiado que ese aciclovir sí destruye al virus, ¿sí?, al virus del herpes labial. Todos los demás son estimulantes del sistema inmune, así como nos mencionó. Entonces, si nosotros tenemos un sistema inmune deprimido y tomamos una gran cantidad de antivirales, ¿sí? ¿Sí? ¿Ustedes creen que nos vayan a ayudar? Tenemos el sistema inmune por los suelos, ¿no? Así. ¿Ustedes creen que si tomamos una gran cantidad de antivirales nos vayan a ayudar a este sistema inmune que está muy deprimido, muy inactivado? Pues si se No, supone que estos ayudan, pues sí, pero como tenemos demasiado bajo el sistema inmune, supongo que no va a cooperar tampoco. Así que no creo que no, sirva no, no, mucho. no. Por eso es que los antivirales no nos han ayudado mucho
en esta enfermedad que se llama COVID, ¿no? ¿Sí? No, ustedes imagínense si realmente funcionaran así con que nada más lo tomes y ya tu sistema inmune responda. No es así. ¿Sí? Tú tienes que tener tu sistema inmune bien para que puedan llegar a responder a esas enfermedades. ¿Sí? Y además no son específicos para las enfermedades, son generales. Entonces, en ese caso, sería acompañarlo de una buena dieta y de confort, como menciona para el caso de un perro para influenza. Así es, sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esa influenza, ¿sí? Progresa, su sistema inmune no está tan bien, progresa y empiezan a proliferar las bacterias. Y vamos a tener que el exudado ya cambió de exudado seroso, ya se volvió un exudado mucoso o mucopurulento. El paciente ya empieza a tener un poco de hiporexia, deja de comer un poco, empieza a tener ya un poco más de malestar, la tos ya es más severa, ¿sí? ¿Ocupa un fármaco? ¿Ocupa ayuda ahí o no? ¿De algún antibiótico? Así es, ¿no? Aquí ya es algo que nosotros lo podemos ayudar con antibiótico, ¿sí? Acá no. Acá el antibiótico no le va a servir de nada porque es un evento viral. ¿Sí? Ahora, son bacterias saprófitas. Pues, ¿qué necesitamos hacer? Si son bacterias saprófitas, son bacterias con las que él está conviviendo todo el tiempo. Entonces, le tenemos que dar antibiótico por 20 días, ¿sí? O le tenemos que ayudar con antibiótico por 5 días. ¿Cuál creen que sea lo más conveniente? Pues si convive o sea, con el cuerpo prácticamente, yo creería que sería nada más por 5 días. Sí, la dosis más, el tiempo más bajo, ¿no? Y a lo mejor también las dosis más bajas para poderlo ayudar nada más a que su sistema inmune responda, ¿sí? Entonces, así es como nosotros tenemos que más o menos ver los medicamentos, ¿sí? O los fármacos. Nos van a ayudar, pero también tenemos que saber cómo utilizarlos. Si no, se nos van a convertir en químicos externos y nos pueden llegar a dañar a nuestros pacientes. Otros agentes etiológicos a los que siempre les echamos la culpa de lo que pasa en la muerte celular y siempre queremos buscar a, a estos son los biológicos. Y dentro de los biológicos, pues tenemos a los parásitos, bacterias, virus, hongos, priones, eh, depredadores, ¿sí? Que pueden ocasionar daño a un individuo. Y generalmente estos o muchos de ellos tienen especificidad de especie. Y eso también entonces tenemos que conocer las características de cada uno de estos microorganismos para saber cuándo y cómo se pueden llegar a presentar en cada uno de nuestros pacientes, ¿no? ¿Sí? Y si se pueden llegar a transmitir a otra especie, no se pueden llegar a transmitir, se contagian en el medio de contagio. Entonces, todas las características y ciclos biológicos que van a tener estos agentes biológicos, pues vamos a tener que conocerlos para poder saber qué es lo que está pasando en el organismo de un individuo, ¿no? ¿Qué tipo de tejidos daña? ¿Cuál es su sitio de predilección en esos tejidos? Y después tenemos uno, pues ciertamente importante, pero que difícil de poderlo
llegar a corregir. Que todos estos, por ejemplo, todos los que acabamos de ver a grandes rasgos, nos van a todos estos tenemos nosotros o todas las especies tienen de su parte a alguien que es sumamente eficaz y sumamente hábil para poderlos llegar a controlar, que se llama sistema inmune. ¿Sí? El sistema inmune no puede ser suplido por los fármacos. ¿Sí? No lo podemos suplir por los fármacos, no lo podemos suplir con nada. Entonces, el que un individuo esté bien o que tenga una buena respuesta hacia el entorno, hacia lo que le puede llegar a ocasionar daño a su cuerpo, está dado por su sistema inmune. ¿Sí? Y los fármacos nos van a ayudar o le van a ayudar a ese sistema inmune, pero no lo van a poder suplir. Entonces, todos los que acabamos de ver en estos momentos, así funcionan, ¿no? Los podemos llegar a controlar a través del sistema inmune, que funcione bien el sistema inmune. Pero hay algunas enfermedades o patologías que nos causan daño tisular, y es cuando este sistema inmune, por eso les decía que son las más complejas de poder tratar o de poder ayudar a ese individuo, es cuando ese sistema inmune falla, ¿sí? Y cuando el sistema inmune falla, entonces surge una disciplina que es la inmunopatología. Y esta inmunopatología se encarga del estudio del sistema inmune y cómo ese sistema inmune se va deteriorando y puede ocasionar problemas graves en un organismo. Y entonces surgen enfermedades como enfermedades autoinmunes, enfermedades de hipersensibilidad. Dentro de la hipersensibilidad tenemos 4 tipos. La más común es las alergias, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con este sistema inmune? Una es que se deteriora, ¿sí? Y la otra es que actúa de una forma descoordinada y al tener influencia de algún agente etiológico de los que hemos visto, ¿sí? Su respuesta va a ser exagerada, ¿no? Y al ser una respuesta exagerada, daña más tejido del que puede llegar a proteger, ¿sí? Entonces, una descoordinación de este sistema inmune nos va a llevar a patologías muy graves. Y hasta hoy día, pues son patologías que pues no tienen cura, ¿no? Que simplemente se pueden llegar a medio controlar. Y bueno, todas estas nos van a ocasionar daño tisular. Ahora, ese daño tisular va a depender del tiempo, ¿sí? Y de la magnitud del daño para que nosotros lo podamos clasificar. Y por ejemplo, si es rápido y tiene una magnitud pequeña dentro del organismo, pues decimos que es un daño tisular leve y transitorio, ¿no? Y generalmente cuando existe un daño leve y transitorio, hay una reparación. Generalmente es un proceso favorable y va a haber una reparación, ¿sí? Una reparación interna que generalmente la conocemos también como regeneración. Eso quiere decir que el tejido que se dañó, ¿sí? Va a ser sustituido, ¿sí? Esta célula que se dañó va a ser sustituida
por otra célula con la misma función, ¿sí? Y las mismas características. Es una reparación interna por regeneración, ¿sí? Después tenemos otro tipo de daño, ¿no? Que puede llegar a ser muy grande en un cuerpo. Por ejemplo, puede llegar a ser muy grande, pero que pase agudo, ¿no? Como los problemas de atropellamiento o de lesiones por el fuego, como las quemaduras. Entonces va a ser muy rápido, pero va a ser muy grande el daño tisular, ¿sí? O que se enferme el paciente por alguna patología que hemos visto, ¿sí? O por un agente etiológico, y que dure mucho tiempo ese agente etiológico lesionando los tejidos. Entonces a eso los conocemos como un daño severo o persistente, y en el cual vamos a tener dos opciones. Una, si se están dañando las células, pero no se alcanzan a morir, ¿sí? Pero se dañó su membrana, hubo cambios en el DNA principalmente, pues van a morir por apoptosis. Y la otra es que sí se muera la célula durante este proceso, y ya sabemos que eso es necrosis, ¿no? Y donde hay necrosis, hay una exacerbación de la muerte celular, ¿sí? Por los elementos que se van filtrando hacia lo demás del tejido, hacia las células vecinas, y existe una mayor muerte celular, ¿sí? Y después de la muerte celular por necrosis, pues viene la inflamación. Y la inflamación, ¿sí?, va a ayudarnos a limitar ese proceso necrótico, pero lo va a limitar también llevándose en sí a células sanas, ¿no? Y entonces también se vuelve un poquito más grande el daño, pero nos ayuda para poderlo delimitar bien. Ahora, estas dos muertes, tanto la necrosis como la apoptosis, van a tener dos resoluciones. Pueden ser favorables o desfavorables. La primera favorable era, como decíamos, en los eventos leves y transitorios, va a poder ser una reparación interna favorable, y vamos a tener una regeneración en donde se van a sustituir esas células o tejidos por células o tejidos que son de la misma índole, ¿no? Con la misma función y las mismas cantidades, y todo va a ser igual a como estaba el tejido antes. Entonces, generalmente nosotros en una lesión, eso es lo que buscamos, ¿no? Que los tejidos sean sustituidos por un tejido con la misma función, ¿sí? Y eso lo conocemos como regeneración. Y después tenemos el otro punto, ¿no? Sí, vamos a poner una flechita aquí, porque en algunas ocasiones, ¿sí?, a pesar de que sean reparaciones desfavorables, ¿sí?, la fibroplastía son las cicatrices. Y las cicatrices en algunos tejidos, como por ejemplo en la piel, llegan a ser en algún momento favorables, porque hacen a este tejido, que es la piel, más resistente al medio que lo está rodeando, ¿sí? Y entonces se le conoce como, esta fibroplastía se le conoce como favorable, ¿sí? Porque evita el daño o limita el daño a los tejidos cuando son más débiles. ¿Sí? Pero no se está sustituyendo, no hay una regeneración, no hay un tejido que sea igual al que estaba antes, ¿sí? Sino que existe una fibroplastía. Por eso es que también se le dice que es desfavorable, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, que a nosotros nos aprieten los zapatos, ¿sí? Y que así estemos durante mucho tiempo con los zapatos
hasta llegarlos a medio amoldar. ¿Qué nos va a pasar en esa parte donde nos aprietan los zapatos? Al principio va a haber daño celular y va a haber dolor, ¿sí? Va a haber una inflamación. Pero ¿qué va a pasar ahí si continúa exacerbándose este problema con los zapatos apretados? Pues nos saldrá una ampolla y ya si persiste un callo, tal vez. Un callo, ¿no? Ajá. Primero una ampolla, que es el proceso inflamatorio, hay necrosis, proceso inflamatorio, sale una ampolla, si persiste, hay un callo. Ese callo es fibroplastía, ¿sí? Ahora, si existe fibroplastía en ese callo, te va a seguir ocasionando el proceso inflamatorio. ¿Te sigue doliendo? A pesar de No, ya tener no. el mismo agente que te está lesionando, ¿no? Los mismos zapatos. Ayuda a que no exista más inflamación. Entonces hace el tejido mucho más resistente a lo que lo está dañando. ¿Sí? Y ese tejido pues ya no tiene la misma función, ¿no? Que tenía antes, pero se volvió más resistente. Y por eso se le dice Profe, que esto lo habíamos mencionado cuando estábamos hablando de las venas y las arterias y eso, ¿no? Que habíamos dicho que precisamente estos tejidos, en este caso, evitan que se formen las cicatrices porque quedarían duros y no podrían desempeñar bien su funcionamiento, ¿no? así es. Ahorita estamos hablando de la piel. Entonces, en la piel, ese tipo de, pues ahora sí que de daño tisular que ocasiona una reparación desfavorable, como la fibroplastía, en la piel en algunos momentos puede ser favorable, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto, cómo estaría si esta fibroplastía sucede en el pulmón? En el pulmón, cómo la verían ustedes esta fibroplastía? Como desfavorable. Desfavorable, ¿no? Totalmente desfavorable, porque van a perder la capacidad, ese tejido pulmonar va a perder la capacidad de ese cambio gaseoso. Entonces, es un proceso extremadamente desfavorable cuando sucede en el pulmón. ¿Sí? Entonces, aquí lo favorable o desfavorable va a depender del tipo de tejidos. Hay tejidos que son un poquito más pues que se pueden llevar a cabo esta fibroplastía sin que exista como tal, una lesión que puede impedir ciertas funciones de ese organismo. ¿Sí? Al contrario, lo puede llegar hasta proteger. Y en la metaplasia sucede totalmente igual, nada más que acá es fibrosis. Y la fibrosis, entonces, en la fibrosis no hay células, en la fibrosis nada más existen proteínas como el colágeno, un exceso de colágeno, de fibras de colágeno y que nos van a ocasionar una fibrosis. Y en cambio, en la metaplasia, ¿sí? Por ejemplo, en la metaplasia, si yo tengo un epitelio, por ejemplo, vamos a la piel otra vez. En la metaplasia yo tengo un epitelio, ¿no? Vamos a poner 3 así. Un epitelio que cada vez va creciendo y se va haciendo más pequeño y se va haciendo queratinocitos. Así es la piel. Ahora, ¿qué va a pasar en la metaplasia? Estos queratinocitos, yo tengo mi piel, ¿sí? 2 estratos de piel y después del segundo estrato ya empieza a haber gran cantidad de queratinocitos. Aquí ya está cambiando este tejido, ¿no? Aquí hay otros queratinocitos y posteriormente hay más queratinocitos y entonces la porción de queratinocitos es mucho más elevada, ¿sí?
Y entonces el tejido, si nosotros comparamos esta piel con esta, ¿sí? Vemos que son diferentes, ¿sí? Por los estratos que tiene. Ahora, ¿qué pasa si aquí en esta piel hay una mayor cantidad de melanocitos, de células que producen melanina? Se va a teñir, ¿no? Se va a teñir más. O sea, aquí hay melanocitos y aquí hay una gran cantidad. Entonces se va a poner la piel más oscura, ¿sí? Y además, por esta metaplasia, por esta cantidad de estrato queratinizado, va a estar más dura, ¿sí? Y entonces estos dos tejidos ya son diferentes, ya no son iguales. Este tejido cambió y ese cambio se le conoce como una metaplasia, ¿sí? Como una metaplasia. A estas células, ¿sí? Que son los queratinocitos, se les conoce también como escamas. Entonces, ¿cómo se le llamará a ese tipo de reacciones en la piel? Escamosis. Una metaplasia escamosa, ¿sí? Una metaplasia escamosa. Y a veces los cambios en los tejidos, por ejemplo, también en los pulmones, en las personas que fuman mucho, ¿sí? Hay cambios en el epitelio pulmonar. De ser un epitelio simple, se vuelve estratificado, ¿sí? Principalmente en los bronquios. Y entonces nosotros tenemos en el tracto respiratorio uno que se llama epitelio mucociliar. Entonces ese epitelio tiene cilios y entonces empiezan a perder los cilios. ¿Para qué nos sirven los cilios? Para remover el moco que se produce en el tracto respiratorio. Ahora, si nosotros cambiamos ese tipo de epitelio, pues al sistema respiratorio le va a costar más trabajo remover ese moco, ¿no? ¿Cómo lo hace y vamos a tener una metaplasia a nivel del epitelio pulmonar, ¿sí? Y se va a valer este individuo por otros medios para poder remover el moco. ¿Qué tienen esos individuos para poder remover el moco que se genera en el tracto respiratorio? Bueno, te la pregunto, profe. A ver, tenemos a un paciente que es un fumador, un individuo que es fumador, y cuando es fumador, nosotros en el epitelio respiratorio tenemos algo que se conoce como epitelio mucociliar, ¿no? Son células que tienen cilios, y estos cilios, con su movimiento, nos ayudan a sacar el moco del tracto respiratorio. ¿Qué pasa si esa célula cambia a una célula que ya no sea por ejemplo, un epitelio simple, sino que sea estratificado, ¿sí? O de ser una célula cuboidal con cilios, se convierte en una célula cilíndrica. ¿Qué pasa si cambia así el epitelio? Ya no tiene los cilios, ¿no? O puede llegar a tener menos cilios y le va a costar más trabajo remover el moco. Ahora, ¿qué han notado ustedes en un individuo que fuma mucho y que no puede remover el moco? ¿Qué otro medio va a tener para poder remover ese moco hacia las vías respiratorias superiores? Se la llevan tosiendo. Tos, así es. ¿Sí? Porque estos cilios ya no funcionan. Esa es una metaplasia también, un cambio de un tejido por otro, que no tiene la misma función. ¿Sí?
Entonces, si lo vemos desde otro punto de vista, por ejemplo, dentro de las condiciones favorables va a depender, ya les digo, va a depender de los tejidos, ¿sí? Nosotros tenemos a la reparación. Y la reparación, la que nosotros generalmente podemos llegar a percibir como mejor, ¿sí? Es la regeneración, ¿sí? Pero también existe la fibroplastía, que son las cicatrices, o la metaplasia, que hace los tejidos en algunas ocasiones más resistentes, ¿no? Y estas tres, en algunos momentos o en algunos tejidos, las conocemos como condiciones favorables, ¿sí? Vale, les digo, va a depender del tipo de tejido. Y las condiciones desfavorables, ¿sí? Cuando existe daño severo y persistente y hay necrosis persistente y esa necrosis no se puede controlar y hay pérdida de la función del tejido u órgano, ¿sí? Se le conoce como un daño orgánico. Daño orgánico. Aquí ya estamos hablando de todo el órgano. Ahora, el daño orgánico, ¿sí? Generalmente no es reversible. Por ejemplo, y es una condición desfavorable en todos los tejidos. Por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes que desafortunadamente tienen una quemadura grave cerca de una articulación? ¿Qué le va a pasar a esa piel? Se va a sustituir, ¿no? Por fibroplastía. ¿Qué le va a pasar a ese tejido que tenía que ser elástico, resistente a las temperaturas, que protegía esa parte del cuerpo? ¿Qué le va a pasar? Va a Se va a tener un endurecer. daño orgánico, ¿sí? Pierde su función y al perder la función cerca de una articulación va a dañar a esa articulación porque no va a tener la misma movilidad. Las articulaciones pues, se tienen que mover y al haber dañado la piel que envuelve esa articulación empieza a dejarse de mover, ¿sí? Y nada más es un daño en la piel. Hay un órgano, por ejemplo, que se llama hígado, que tiene un alto poder de reparación y regeneración a pesar de las condiciones desfavorables, ¿sí? Si un hígado se daña, puede crecer y tener nuevo hígado ese individuo. Pero a veces no te alcanza el tiempo para reparar lo que se dañó. ¿Sí? O empieza a crecer tanto el hígado dañado con hígado sano, que hagan de cuenta este es un hígado, ¿sí? Que se empieza a dañar, empieza a tener problemas, ¿sí? Y empieza a crecer ese tejido hepático, ¿sí? Este se daña y empieza a crecer. Ahora, ese tejido hepático es funcional,
¿sí? Tiene una gran capacidad de reparación y regeneración el hígado, pero va a ocupar un espacio de más en la cavidad abdominal. Y entonces va a haber una distensión abdominal que va a comprimir otros órganos, ¿sí? El estómago, intestinos, riñones, el vaso. Y entonces esa compresión va a causar necrosis en otros órganos por compresión y va a causar una isquemia por compresión de grandes vasos y se exacerba la necrosis, ¿sí? Puede ocasionar daño pancreático por la presión que ejerce sobre el páncreas. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Por ahora no, profe. ¿No? Bueno,